Somos el grupo 8, integrado por Alejandra Aguilar Adubire, Carlo Curo Navarro y quien les habla, Michelle Montes de Oca Portillo. A mi grupo le tocó exponer sobre Marx. La biografía de Marx. Marx nació el 5 de mayo de 1818. Fue un filósofo y revolucionario socialista alemán. Creó la base de la teoría comunista donde criticó al capitalismo. Marx es coherente con los hegelistas de izquierda, que buscan analizar los problemas sociales y se basan en las necesidades de la transformación burguesa alemana. Se dedica a escribir artículos sobre socialismo y mantener en contacto con el movimiento obrero europeo. Fundó la Asociación Alemana de Trabajadores. El 21 de febrero de 1848, Marx escribió el Manifiesto Comunista, basado en los principios del comunismo de Engels, describiendo las ideas principales de la lucha de clases y el materialismo histórico. Criticó el capitalismo, expuso la teoría del movimiento obrero. Con la ayuda de Engels, publicó el primer volumen de su libro más importante, La Capital, en 1867, en el que sintetizó críticas a la economía capitalista. Carr murió en Londres el 14 de marzo de 1883. La teoría marxista. Esta teoría incluye revisar el orden social y criticar el capitalismo, que ha tenido un gran impacto en varios eventos en el siglo XX. La teoría marxista se basa en la búsqueda de la igualdad de clase social. En esta clase social, el proletariado puede disfrutar de los mismos beneficios y derechos que otras clases sociales. La teoría marxista propone que, además de eliminar la clase social, el proletariado también debe ser responsable de gobernar bajo el sistema socialista. Su propósito es permitir que los cambios sociales y económicos conduzcan al comunismo y a una sociedad más igualitaria. El propósito de la teoría marxista es modificar el orden social burgués, basado en la explotación humana. De esta manera, la teoría de Marx emerge las contradicciones sociales del capitalismo y se presenta como un conocimiento que tiene un impacto transformador en las prácticas políticas y sociales. Esto será posible modificarlo a través de revoluciones políticas y sociales, a través de las relaciones sociales injustas. Ahora continuamos con las aportaciones que tuvo Marx. Estableció que las personas en la sociedad están divididas en clases y observa que la historia humana es la historia de la confrontación entre grupos opuestos. Con el tiempo, esta confrontación constante conducirá a una sociedad ideal donde no hay clase social. Otra de las aportaciones de Marx es que los niños no deberían trabajar y solo deberían enfocarse en sus estudios. Como bien, Marx ha hecho grandes contribuciones, pero ahora vamos a hablar sobre las contribuciones que tuvo en la economía, a través de las teorías como la teoría del valor, que insiste que el valor de un objeto depende de las horas del trabajo requeridas para su realización. Esto es seguro para comenzar a pagar el trabajo correctamente. Por otro lado, Marx también desarrolló la teoría de la plusvalía, que insiste en que el valor de un producto o servicio no siempre corresponde a la aportación de los trabajadores, lo que permite a los empleadores enriquecerse a costa de la compulsión de los trabajadores y el trabajo necesario. A continuación se dará el pase y se dará a explicar sobre el pensamiento marxista. El pensamiento de Karl Marx viene de acuerdo a su contexto en el cual él vivía.
Para este pensamiento se tienen tres ejes, que el individuo no tiene dueño, porque Karl Marx veía como el trabajador era explotado por por el burgués. El segundo eje es que el individuo no tiene posesión de nada, porque el trabajador que labraba la tierra solamente conseguía una miseria y mientras tanto el propietario recibía una gran cantidad. Y el tercer eje que viene a ser a que el individuo no debe creer en la existencia de Dios. Eso es debido a que muchas veces la religión se interponía de lo que viene a ser la liberación del proletariado. Otro punto que viene a ser sobre la sociología marxista. Para Marx, la sociedad era tan solamente un conjunto de individuos que, que por el único motivo que el que se unían era debido a que cada uno podía solucionar o satisfacer las necesidades de otro individuo. Bueno, mi nombre es Alejandra Aguilar y yo les voy a hablar sobre las obras de Karl Marx. Voy a hablar de las obras más importantes, como la ideología alemana. Esta obra fue escrita en el año 1846, pero se publica recién en 1932. Los autores de esta obra son Engels y Marx. En esta obra se tiene como un objetivo prioritario comprender la realidad social y el capitalismo, para así volver a la sociedad más justa, y en esta no se da una dominación de unos hombres por otros hombres. Ahí también entra el materialismo histórico, el cual consistía en poder entender la historia de las realizaciones concretas de los seres humanos, cuál era su acción con la naturaleza, cómo se relacionaba con los otros hombres. La segunda obra que voy a hablar es el Manifiesto Comunista. Fue escrita en el año 1848. También los autores de esta obra son Engels y Marx. La idea de escribir esta obra era para establecer precisamente en qué consistía la política. En esta obra se tiene dos ideas. La primera era de cada persona y sociedad histórica, en donde contaban con una distinta ideología o distinto pensamiento social respecto a la concepción de justicia, el derecho, la estética, la libertad, la filosofía, la política, la cultura, la ética, la infancia, el respeto, la sexualidad, la caridad, entre otros. En la segunda idea se basaba en la explotación de hombre por hombre, en donde Marx y Engels se dan cuenta que los esclavos eran explotados tanto en la antigüedad, que él se encarga de poder recopilar o revisar todas las notas de Marx, obteniendo así los dos últimos volúmenes. En esta se realiza una crítica a la economía política, en donde se realiza un estudio considerado de la sociedad moderna. En esta, el capital se dice que condiciona el funcionamiento de una sociedad moderna y la crítica de una economía política. En el contexto social y político, Marx pretendía crear una sociedad en donde los hombres sean libres e iguales, en donde se consideraba que todos aquellos poseían los medios de producción, es decir, contaban con una propiedad la cual era privada contra aquellos que solo poseían su fuerza de trabajo. Karl Marx considera que para poder crear una sociedad justa se tenía que eliminar la propiedad privada o propiedad burguesa. Marx, gracias a eso, pretende crear un partido político o un programa político, en donde, como ya lo dije antes, se tenía como objetivo que los hombres sean libres e iguales,
y acabar con la injusticia que había sido creada tras la Revolución Industrial. Las conclusiones. Bueno, podemos concluir que la finalidad que tenía Karl Marx respecto al contexto social y político era que la sociedad sea más justa, en donde los individuos o hombres puedan ser libres o iguales, ninguno sea superior a otro, ninguno sea más que otro. La manera que Marx decide aplicar esto sería creando un partido político o programa político para que la sociedad sea más justa y ya no exista la injusticia. La segunda conclusión es que la sociedad capitalista, para Marx, los trabajadores ya no se encontrarían sujetos a sus amos. Es por eso que él decide proponer que tanto los trabajadores como capitalistas son dueños del sistema. Es decir, él plantea una igualdad y libertad tanto para los trabajadores como para capitalistas, en donde ambos pueden disfrutar de los mismos beneficios y derechos. Y la tercera conclusión es que Marx afirma que a través del pensamiento filosófico, la única existencia que se tenía antes sobre la materia, en donde todo lo que existe era considerado todo lo que existe en el universo era material. Las relaciones sociales entre los seres humanos eran materiales. Es por eso que antes tenía una base de un sistema entre amo-esclavo. Es por eso que después Marx plantea que basta de eso, que la sociedad debería ser igual, pero antes se tenía esa concepción. Gracias.